Este programa es una realización de IPSICOL, Instituto Psicoeducativo de Colombia, en asocio con la Universidad Pontificia Bolivariana. Porque deseamos una Colombia mejor. Porque creemos en la justicia, la equidad y el cambio. Porque esperamos con optimismo el futuro. Le invitamos a estar en sintonía con la paz. En sintonía con la paz. Les habla Juan Carlos Ocampo Ortiz, quien los invita a que nos acompañen en este programa que hemos denominado Sanación Holística para encontrar el bienestar y la paz interior. Vamos a nuestra invitada. Ella se llama Paula Andrea Acosta Zapata. Paula, agradecidísimos contigo por aceptar la invitación de compartir con nosotros. Muchas gracias, Juanca. Yo feliz de estar acá, de verdad, muchísimas gracias. Como le decimos siempre a nuestros invitados, los agradecidos somos nosotros porque sabemos de sus múltiples ocupaciones, sabemos de sus múltiples vicisitudes y por eso nos alegramos cuando ustedes aceptan compartir con nosotros. Paula, digámosle a nuestros oyentes, ¿quién eres tú? ¿Quién es Paula Andrea Acosta Zapata? Bueno, Paula Andrea Acosta Zapata, si puedes unir las iniciales es Paz, y ese es pues mi nombre, Paz, o también la Pau, que de hecho para mí fue muy... me iluminó, por así decirlo, cuando descubrí que la Pau en catalán significa la paz y empecé a entender todo eso y empecé como, es que soy paz. Incluso esa es mi esencia y esa es por la razón en la que yo vivo en ese momento, para ser paz y para poder ayudarme a encontrar ayudarle a encontrar paz a otras personas que puedan estar en el camino pasando por sufrimientos o en donde puedan estar en momentos de tormento. Entonces yo voy a esas situaciones a ayudarles a encontrar la paz, más que todo como un paz interior y bienestar, para que ya puedan tener un equilibrio en su esencia. Qué interesante. Unir tu nombre con una labor tan sublime como es ayudar a los otros a encontrar la paz. Y académicamente, laboralmente, ¿cómo podemos identificar a paz? Bueno, yo estudié sanación holística en una academia que se llama la Universidad Panacea. Es una academia que tiene cursos, talleres para sanación holística, módulos de astrología, diferentes pues, herramientas de sanación. Pero la paz la pude descubrir con varias situaciones en mi vida que me llevaron también a tocar fondo, tocar esa oscuridad, tocar sufrimiento, y desde ahí empecé a reconocerme realmente mi esencia y saber quién era. Entonces en ese descubrimiento fue fue mi formación, por así decirlo. Eso realmente fue mis prácticas. Primero hice las prácticas así sufriendo y ya luego llegué y dije, no, ya me voy a formar seriamente y empecé a estudiar. Pero fue en ese descubrimiento que yo dije, no, eso es lo que yo realmente quiero hacer. Estaba en otros caminos, hacía otras cosas y no me gustaba realmente, pero cuando empecé a sanar, ahí fue donde yo dije, esto es lo mío, esto es lo que me gusta. Y tuve el acompañamiento de muchas personas en el camino. Por ejemplo, un ermitaño, que así le digo, el ermitaño literal vivía en una cueva en Río Sucio, y él fue el que me abrió la puerta del umbral y el camino del héroe y me dijo, por acá es tu camino. Y desde que yo conocí al ermitaño, yo dije, yo quiero ser así, o sea, yo quiero tener esa habilidad de sanar a los otros, pero desde mi esencia. Y ya luego empecé con mi propio camino. Y empecé a ir sanando a varias personas y empecé a descubrir que era buena haciendo eso. Y me siento como ingeniera de almas, prácticamente. Yo voy ahí y descubro el código de cada persona y le digo, mira, es que tu código necesita estas, tus necesidades son estas, como una plantica de sol, sin sol se muere, o una plantica de sombra, la pones en el sol, se va a cocinar, se va a quemar. Entonces es identificar la esencia de cada quien y entonces ya les ayuda a guiar. Pero esa experiencia me la dio reconociéndome primero yo. Qué bien, gracias por conocernos, darnos a conocer esas particularidades de tu vida. Familiarmente, ¿cómo está Paz en este momento? Bueno, para mí la familia ha sido un tema, y de hecho es lo que más toco en las sesiones de sanación. El tema de la familia es donde realmente se instalan los traumas, ahí en la infancia es donde se instalan traumas, con emociones, se reprimen esas emociones y luego durante los años vamos repitiendo esos patrones. Es que yo sentí esta relación amorosa ayer y fue un desastre, pero resulta que estaba encadenada una emoción que reprimí cuando tenía 6 años. Entonces, normalmente en las familias es las que se crean esos traumas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi necesidad es paz, tener paz, pero tenía una familia que era violenta. Entonces ahí ya no me estaba dando una necesidad que mi plantica o mi esencia o mi semilla necesitaba. Entonces, eso es lo que más trabajo en la terapia. Y conmigo es que más he trabajado con el tema de la familia y he llegado a descubrir que aunque hay familias que son muy bonitas y que hay que honrar a ciertas familias, hay otras familias que yo digo, está bien alejarte de esas familias, está bien evitar ese tipo de conexiones, está bien cortar ciertos vínculos o ciertos círculos traumáticos que vienen precisamente de esa herida de la infancia, pero entonces eso se logra aceptando eso primero. Y acá en Colombia por lo menos es difícil porque es como tienes que honrar a padre y madre, ay, pero es que tu papá fue horrible y tu mamá peor, pero igual tienes que honrarlos y no te va a ir mal en la vida y va a ser una maldición. Entonces eso como que presiona que tengo que estar vinculada a personas que me han tratado mal toda la vida y luego consigues una pareja que te trata mal también, igual como los trataban tus padres o tu madre. Eso es lo que más trabajo en las terapias y eso es lo que más he trabajado yo. Actualmente lo que yo aconsejo es, está bien hablar con las familias si tus familias son buenas personas y te tratan bien, pero si no, está bien también alejarte de ellos y crear nuevos vínculos, ir y crear tu propia familia espiritual. Ahí es donde hay la sanación. En la ciencia hay un autor canadiense, se llama David Cooper, que trabaja un texto muy particular y se llama La muerte de la familia. Y él plantea que a la familia hay que matarla siquiera 3 veces al año.
Eso, sí, eso puede causar risa, eso puede causar escozor, ¿cierto? Y máxime en esta sociedad tan conservadora como es la nuestra, nuestros oyentes, no sé qué estarán pensando al respecto. Y tienen toda la posibilidad y el derecho de pensarlo, pero esa familia de la cual habla David Cooper que hay que matar es alejarse, ¿cierto? Es alejarse de esas situaciones invasivos, de esas situaciones problemáticas que no permiten y que posibiliten que la persona fluya. Nuestra esencia, porque invalidan nuestra esencia. O sea, digamos que mi esencia era hacer paz y ser ganadora, pero mi mamá quería que yo, no sé, que yo fuera algo que diera más plata. Entonces tienes que estudiar economía y contabilidad, pero resulta que yo en contabilidad y economía no me va bien, o derecho o que fuera abogada. Y de pronto a mí no me va bien para ser abogada, claro. Pero eso era lo que quería la familia porque eso es lo que da plata. Eso suele pasar, entonces invalidan nuestra esencia. Cierto. Y no solamente los padres, los hermanos, los sobrinos, los primos, muchas de las otras personas que hacen parte de ese vínculo y ese círculo familiar. Y luego en la sociedad también. No, ya, claro. Llegamos a la sociedad y entonces nos encontramos otro tipo de situaciones que también son dignas de traer a colación en estas reflexiones. Qué bien, Paula Andrea. Entonces empieza a comentarnos cómo empezaste tú a ubicarte en este proceso de, bueno, yo ya hice un estudio, ya viví unas situaciones muy particulares con mi entorno cercano, ¿sí? Yo ya me siento capacitada para empezar a trascender y empezar a generar sanaciones holísticas. Sí, era que para mí fue muy duro porque era la muerte del ego. O sea, todo lo que quería mi familia, lo que quería la sociedad, que yo había adoptado, que yo había dicho, sí, yo soy lo que todos ustedes quieran, pero no soy yo, soy lo que ustedes quieran, pero no puedo ser yo. Entonces, para mí fue muy duro ese proceso hasta que llegué a tocar fondo, hasta que llegué a la oscuridad, hasta que dije, no puedo más, y ahí empecé a tomar esas decisiones de conscientes, es que qué es lo que yo quiero, quién soy yo. Realmente, para mí el proceso empezó hace ya varios años, como tal que empecé con la empresa Árbol. Árbol es mi empresa, esa es la que yo me dedico a hacer las sanaciones holísticas. Esta empresa empezó como tal hace 2 años, pero lo curioso es que Árbol yo la inventé desde que tenía 16, 17 años aproximadamente, porque se escribe Árbol con H y con V, o sea que las personas que el tema de la ortografía les moleste, eso ahí mismo va a ser como, y es precisamente eso, porque a esa edad yo creía como que, bueno, voy a escribir Árbol, pero con mala ortografía, pero solamente como para ver cómo se veía, y me encantó, y yo creía, ahí una empresa, era de manillas, era más como que vendíamos manillas, hacíamos cositas, vendíamos sanduchitos y así, y se llamaba Árbol, y ya luego la abandoné por mucho tiempo. Empecé a estudiar Derecho, luego me salí, luego estuve en otra industria, luego en otra, haciendo plata, que también aprendí muchas cosas en esas industrias, pero era mientras me estaba descubriendo y más bien como definiendo, esto no me gusta, y eso me fue redirigiendo hacia donde realmente era mi esencia y lo que realmente me gustaba. Entonces, fue en ese momento que ya luego dije, voy a montar la empresa, y monté primero una, luego monté otra, pero era más como de, te vendo el baño, te vendo algo, no sé qué, y yo descubrí que ese no era, o sea, yo decía, sí, pero hay algo que me chirría todavía, es que yo creo que hay una sanación más en la parte mental y en la emocional, o sea, yo te puedo mandar un baño de hierbas y tú te haces un montón de hierbas, pero si no has trabajado integrado la emoción, no va a funcionar. Entonces yo, es que esa parte no es, y ya luego creé Árbol. Y desde ahí empecé con el tarot terapéutico, aprendiendo yo solita, todo. Y ya luego vi al profe Lucho, de hecho, mi primer guía ermitaño se llama también Lucho, y luego este otro profe Lucho también, que se llama profe Berian, que es el profe de la verdad. Y la verdad fue impresionante porque me guió. Me dijo como toda la verdad, eso que estamos hablando de la muerte del ego, la muerte de la familia, la muerte de todo lo que nos dejaba ser esencia. Y ya terminé de estudiar y creé la empresa, y ya llevo 2 años trabajando con Árbol, haciendo magia, sanación holística. Pero me queda sonando algo muy particular, Paula, y es que primero tú tuviste que aprender con tu propio ser, con tu propio ritmo de vida, a morir para poder sanar. Porque venías en unas situaciones de vida no tan coordinadas, no tan sintonizadas, ¿sí? Y entonces si querías convertirte en terapeuta holística, tenías que primero desaprender para aprender. Totalmente, y tocar fondo, y subir la cima, y cansarme, y revisar ese dolor, ese sufrimiento, que era lo que me estaba enseñando, pero la verdad sí, toqué oscuridad, toqué fondo, la noche oscura del alma, el camino el camino del guerrero, el camino del héroe, o sea, tuve que presentar primero todos esos pasos para ya luego decir, y poder ayudarle a las personas, porque no es lo mismo que yo llegue y te diga, ay, mira, esta receta, pero nunca me he metido a la cocina, entonces claro. Eso va a ser como un poco, no sé, como que no genera confianza. Sí, te voy a saciar el hambre, pero no sé hacer un arroz, por decir alguna cosa. Exactamente, muy bien. Entonces empiezas a fortalecerte en tus conocimientos profesionales, en tus conocimientos personales, en conocerte como ser humano, y en ese conocimiento empiezas tú a descubrir a través de tus maestros luchos, ¿cierto? Ambos dos, esos encuentros, esas nuevas sintonías, ¿cierto? Entonces fuiste abandonando con donaire los secretos de tu juventud y esos procesos oscuros de los cuales tú hablabas. Creas la empresa, Árbol.
A partir de ahí empiezas con unos procedimientos sencillos, vender aromas, vender esencias, vender... Primero fue Manasá. Ajá. ¿Qué es eso? Empresa. Manasá es una diosa hindú, que es la diosa de la sanación, y pues empecé con Manasá vendiendo que los frasquitos, que los aromas, no sé qué, pero yo sentía que no sanaba realmente. Y ya ¿Eso era más comercial? Totalmente. La verdad es que no siento, porque el abuelito Lucho a mí me sanó hablando a través de la mayéutica, o sea, preguntando, yo respondía, ¿pero usted qué era eso? No, bueno, esa es la sanación, ya. Pero entonces yo decía, es que siento que no es. Incluso intenté estudiar en una academia, tenía que pagar como 200.000 pesos mensuales. Y cada fin de semana nos pedían como una lista, y para el ritual tienes que traer un unicornio, que le vale 3 millones de pesos, y esto lo vendemos solamente acá, y para ser sanador tienes que tener esto, y uno era como que no, o sea, si el abuelito Lucho es el sanador que yo más conozco, y vivía en una cueva sin nada. Entonces yo como que no, me chirría, y ya luego, entonces empecé sola, ahí sí ya creé árbol, y solita, trabajando con el tal cosa, tal otra, y en ese descubrimiento ya apareció el profe Lucho, y para mí cuando ya lo conocí, eso fue virtual, y ya lo conocí el ambiente, toda la comunidad, porque tenía una comunidad, todos estudiantes, yo fue como, wow, llegué donde era, porque me hablaba ya de, es que los traumas, los patrones repetitivos, en que integrar las emociones, y yo, es que eso es lo que yo he venido aprendiendo a través de la práctica, y necesitaba la teoría para poder encajarla, y ahí fue cuando ya yo dije, total, y empecé a hacer las sanaciones uno por uno con las personas, y a descubrir que en menos de horas ya las personas estaban sanadas, y yo, Dios, esto es magia. Esto es magia. Hablando de esa palabra, magia, tú nos estás planteando que te formaste como abogada. No me formé, pero estudié 2 semestres. Bueno, te dedicaste a la academia, a la ciencia, donde hay unas situaciones fácticas, pragmáticas, que si no veo, no creo, y llegas a dar un giro tan fuerte, ¿sí? A encontrar una situación como la que estás anunciando el día de hoy, que tú misma le estás diciendo, parece magia. Y entonces, ¿cómo esa postura cientificista que estaba siguiendo antes, la encuentras aquí ya en estos procesos de sanación holística y te revuelca la vida y empiezas nuevamente a plantear algo nuevo? ¿Cómo lo estás tomando? Para mí fue... realmente yo en ese tiempo que estaba estudiando Derecho estaba más guiada por lo que la familia quería, y no, es que tú tienes que ser la abogada de la familia que va a tener plata y que nos vas a mantener a todos. Y yo, sí, bueno, pues está bien. Y no, pues sí, yo quiero tener plata y mantenerlo a todos si es posible, pero haciendo lo que yo quiero. Okay. Entonces, en Derecho me gustaba, pero yo me sentía como un pez fuera del agua. O sea, a mí me daba... amo la política hasta cierto punto, amo los abogados hasta cierto punto, pero ya yo digo como... rechazan mucho la parte de la magia porque pues de pronto tiene que ser muy estructurado, y había una parte que se rechazaba dentro de mí. Entonces yo era como que no, hay que crear un mundo hermoso, vamos a luchar todos por la belleza de la humanidad, y luego llegaba a derecho penal y yo era como no, ¿qué es esto? Pues no, o sea, yo sentía cada vez que iba a clase, y eso que tuve un profesor y profesores hermosos, pero yo sentía cada vez que iba a clase como decepcionada, o sea, me sentía como un poco, esto no es para mí, esto realmente no es para mí. Siento que cada uno, desde lo que he aprendido ya de la sanación holística, y es precisamente identificar el código de cada persona. Entonces, desde el código de cada persona ya uno dice, es que tu esencia es fuego, usted vino acá a ser deportista, o es que tu esencia es muy aire, usted vino a ser filósofo intelectual. ¿Con eso nos estás diciendo que cada uno de nosotros tenemos un código holístico? Cada uno de nosotros tenemos como una semilla con un código específico, y esa semilla te dice, cuando uno va y compra una semilla, te dice, esta semilla necesita agua tantas veces, necesita luz solar, o no necesita luz, o es de sombra, o necesita este tipo de abono. O que le cantes, o que le acompañes. Exacto. Igual pasa con los seres humanos. Exactamente. Y hay, como así hay tipos de semillas, hay tipos de humanidades, muchísimas, y cada código es completamente diferente. Entonces lo que pasa es que yo estaba, por ejemplo, de abogada, y mi semilla era más espiritualidad, entonces estaba en contra de mis necesidades. ¿Qué pasa si un girasol lo ponemos en la sombra? Pues se va a achicopalar, no se va a sentir, no va a crecer. Entonces así estaba en mi sombra y no estaba recibiendo pues esa luz que yo necesitaba. ¿Y dónde aprendiste a identificar esos códigos de las personas? ¿Con los abuelos Luchos, o con la capacitación que recibiste en la universidad? ¿O dónde? Con el profe Lucho, con el abuelito Lucho aprendí un poquito, pero ya con el profe Lucho ya me guío demasiado, y es con los arquetipos. Es con los arquetipos es que podemos identificar eso. ¿Qué es un arquetipo? Bueno, el arquetipo es como un símbolo. Es el símbolo que te dice, listo, esta persona es más para esta identificación. Entonces nos da como una serie de códigos para que podamos identificar toda la materia en general. Entonces, en una familia que tengo 5 hijos, uno es más dado al deporte, otro más a la música, otro más a la filosofía, otro más al trabajo en, por ejemplo, en pintura de autos, etc. Esa es la... Totalmente. La forma más fácil de identificar, hay diferentes herramientas. El enneagrama es una gran herramienta, pero la mejor forma de identificarlo es con la astrología. Para mí la astrología me ha revolucionado por completo, y yo ya veo como esos arquetipos en todo. Y es porque el mundo está primero dual, o sea, primero es 1, luego 2, luego se divide en 4, y así como que se van dividiendo todas las energías, y todas las cosas en general tienen esos símbolos impuestos. Entonces cuando uno empieza a identificarlos con los elementos, se hace mucho más sencillo. Entonces hay personas que, por ejemplo, yo tengo una hija y yo soy aire, pues mi arquetipo es de aire, pero mi hija es agua, entonces tiende a ser más emocional, yo tiendo a ser más intelectual. Entonces si yo trato que ella sea como yo, más intelectual, más racional, y ella es muy emocional, invalida sus emociones, ahí ya le estoy generando un trauma. Entonces es lo que pasa mucho en las familias, y es que, por ejemplo, está el papá que es muy deportista y le dice al hijo que es muy filósofo, muy intelectual, que le gusta leer libros todo el día, y le dice, no, es que usted tiene que coger ese balón y ir a hacer
hacer deporte, pero de pronto es un niño que tiene mucho Géminis o que tiene mucho aire en general, que tiene Acuario, que no le gusta tanto el deporte, que lo que le gusta es la sociabilidad, pero leyendo, ir a círculos de palabras, ponerse a filosofar, y entonces ahí el papá invalida la esencia de ese niño, lo obliga a hacer como él quiere, y ahí es donde se generan los traumas, porque no está cubriendo esa necesidad. O sea, lo contrario, que lo potencia, que el papá o la mamá lo identifica y potencia más a ese niño que es agua, que es aire, y entonces le da cada postura, cada momento, y lo hace crecer. Eso llamamos paternidad y maternidad consciente, que es cuando yo ya soy consciente, es que mi hijo es fuego, y él necesita moverse todo el día, y por eso es que es así como hiperactivo. Entonces lo que necesita definitivamente es deporte. Es decir, yo por ejemplo meto un niño que es un Aries, por ejemplo, y que son así loquitos con fuego, o sea, un fuego, y yo lo meto que va a estudiar piano todo el día, pues seguramente le puede bien, pero lo que ese niño necesita es deporte, donde pueda competir, son competitivos, son impulsivos, son apasionados. Entonces, si yo lo meto a un deporte en donde tú hagas una bicicleta y pueda competir por ese deporte, lo va a hacer bien, y ya lo va a hacer con una competencia sana. Entonces, desde ahí ya uno como padre o madre consciente puede evitarle un trauma a los hijos y no potencializar su esencia y hacer que crezcan aún mucho mejor. Amables oyentes, estamos hablando con Paula Andrea Costa Zapata acerca de la sanación holística para encontrar el bienestar y la paz interiores. Paula, veníamos hablando de la familia y con las últimas palabras que estabas expresando creamos un entendimiento de la introducción inicial en que a veces debemos dejar las familias, a veces debemos dejar o marginarlas o modificar la dinámica que venimos teniendo con algunos o no con todos los miembros de la familia, ¿cierto? Y yo aludía a la temática del señor Cooper, donde plantea que a la familia había que matarla siquiera 3 veces al año, ¿cierto? Pero no en un sentido estricto, sino literal, sino en un sentido figurado. Y tú bien lo planteabas, que esa muerte era esa renuncia a muchas relaciones que eran tóxicas, que eran no propicias para desarrollar muchas de estas situaciones holísticas. Entonces nos hablaban de unos padres conscientes y de unos padres, no sé si es apropiado lo que voy a decir, padres bloqueadores. ¿Cómo podemos entender eso, esa existencia de estos padres en este tipo de familias? Bueno, los padres conscientes es los que identifican las necesidades de sus hijos y les permiten ser ellos mismos. Y ahí es importante también definir, porque yo soy madre y sé lo difícil que es uno llegar y decirle a mi hija, por ejemplo, no hagas eso porque es peligroso, no cojas esas tijeras que te vas a hacer daño. Entonces está bien, como padres, también tener una conducta de responsabilidad con uno y con ellos, y parte de descubrir sus necesidades es cuidarlos para que no se lastimen, estar ahí presentes para que no se hagan daño o nadie les haga daño. Eso es parte de la maternidad y la paternidad consciente, o sea, estar presentes en todos los aspectos de la vida para poder cubrir esas necesidades. Hay algo que hay una necesidad, hay algo que se llama la pirámide de Maslow, y es una pirámide, de pronto la has conocido antes, es hermoso, yo trabajo con esa pirámide mucho. A mí una persona llega y me dice, es que yo tengo problemas de pareja, y yo de está en esa parte de acá, y como es la parte económica, no, la parte económica está bien, de las bases están bien, pero otras personas que llegan y me dicen, no, es que yo estoy muy mal en la parte económica, no tengo buena seguridad donde vivo, no sé qué, la base está mal, desde aquí para arriba todo va a estar mal. Entonces es eso, es ayudar a cubrir esas necesidades como en una especie de pirámide para que ellos tengan bases sólidas y eso les ayude también de alguna manera a poder tener una vida en bienestar, pues toda su vida la puedan vivir en bienestar. Pero el asunto es que no cubrimos esas necesidades, ni siquiera las básicas, y luego es más difícil cubrir las necesidades emocionales, mentales, espirituales, porque queremos, por ejemplo, que sean como nosotros. Entonces no les estamos ayudando a que ellos puedan reconocer su esencia y cubrir esas necesidades reales. También es muy difícil porque pues, yo soy mamá y sé lo difícil que es uno estar presente constantemente para poder guiarlos a ellos y criarlos. Que tengo que trabajar, entonces que me la cuida, no soy presente en ese momento y así. Entonces también es entendible que eso es ser parte de ser humano, de vivir y fallar, pero lo importante es como reconocer, ser consciente y tomar acción para tener esos hábitos de cambio y de amor para ellos y para con uno. ¿Qué responsabilidad nos estás entregando a los que somos padres de familia de conocer esos códigos genéticos de cada uno de nuestros hijos para poder trazar un plan de desarrollo familiar, donde a cada uno se le dé la porción que merece, ¿cierto? Y justamente por eso es que, y te quiero preguntar, ¿cómo identificar a esos padres que, si bien son inconscientes en ese proceso de acercarse a sus hijos y empiezan a bloquear toda esa parte holística que ellos tienen? Pues primero es ir reconociendo a nuestros hijos. Entonces ellos nos hablan con mucha sensibilidad siempre, con mucha verdad. Entonces, no, es que yo tengo mi hijo que se llama Miguel y mi hijo él no se puede quedar quieto. Bueno, ahí ya lo está reconociendo. En vez de llegar y regañarlo, Miguel, quédate quieto. Es que Miguel nunca se queda quieto. Es que Miguel te cosa. Es que usted no sé qué. Ahí ya se está generando el bloqueo. Entonces identificar por qué no se queda quieto. Tiene una energía que es parte de su esencia que lo hace ser así. O sea, vistoso, llamar la atención, necesitas atención, necesita competir o necesita acción constante. Bueno, entonces lo va a meter a teatro. Y en teatro no le gusta, entonces no era tanto llamar la atención. Lo metía a que practicara un deporte y le fue súper bien. Y después de que llega al deporte, llega a dormir súper cansado y le está yendo súper bien. Entonces ahí ya identificaste. Entonces muchas veces simplemente como reconocer a nuestros hijos y desde ahí tomar conciencia y luego tomar acción. Bueno, las acciones conscientes me llevan a tomar decisiones conscientes que luego los niños van a poder también disfrutar. Y de ahí se empieza a sanar. Claro, los niños ya prácticamente vienen sanados. Los que no estamos sanos de pronto somos nosotros que les decimos como, no, es que quédese quieto. Cuando no identificamos esencia, entonces ahí es donde los vamos como atrofiando. Ahí es cuando le vamos creando traumas. Pero cuando yo llego y le reconozco, es que no se queda quieto porque tiene demasiada energía, es demasiado fuego, es un fosforito, y ya lo meto a un curso para que haga cualquier deporte, o es muy violento. Hay niños que son violentos, pero entonces ya los meten a karate y ya les explican, no puede ser violento, a menos de que les explican unas reglas y empieza a tener un poco más de estabilidad y ya no le va pegando a los otros niños, ya es más consciente, ya actúa violentamente, pero solamente conscientemente cuando está practicando su deporte y lo hace desde el autoconocimiento, con prácticas, herramientas. Desde ahí ya le estás dando también las herramientas a él para que durante toda su vida pueda vivir en bienestar. Y ya nosotros también como padres, o sea, lo importante es eso para nuestros hijos, pero también nosotros. ¿Qué necesidades tengo yo como padre? Si yo no he cubierto mis necesidades, también es muy difícil que yo pueda cubrirse las de mis hijos. Claro. Es que podríamos decir que la reacción y la manifestación de los padres contemporáneos eso es una reacción a lo que vivieron ellos también. Totalmente. O sea, si a mí mi mamá me decía, es que se tiene que quedar quieta, y yo quería estar en acción constante,
eso va a generar un trauma a mí, yo creo, y normalizo eso. La situación es que normalizamos eso y decimos, no, pues es que mi mamá me daba peor con una chancla, entonces, no, es que antes eran peor, entonces normalizamos de pronto esa violencia y no identificamos por esa violencia las necesidades de nuestros hijos. Entonces ahí es donde se van creando patrones de herencia, traumas hereditarios, y pasamos de una generación a otra generación, de otra generación, los mismos traumas. Casi que como arrastrando cadenas. Ah, exactamente, así es, arrastrar cadenas. Entonces ahí es donde entras tú con la sanación holística. A romper con esos patrones de comportamiento que vienen siendo heredados de familias, de personas, y entonces tú les propones, a partir de tus conocimientos, venga, yo les ayudo a sanar. Para encontrar el bienestar y la paz interior. Exactamente. A propósito de eso, ¿qué es bienestar? Para ustedes, los holísticos, los terapeutas. El bienestar es cuando tienes todas tus necesidades cubiertas. De hecho, Maslow lo dice así, es la autorrealización. Y muchos pues que han llegado a ese estado de autorrealización, iluminación, el nirvana, como lo quieran llamar, pues es en realidad, es poder encontrar como ese equilibrio entre todas las cosas, pero por sobre todo reconociendo tus necesidades como esencia, porque todos somos muy diferentes y cada uno tiene su propio camino. Entonces a mí el camino de Jesús prácticamente no me va a servir porque era su camino, el de Buda no me va a servir porque era su camino. Ellos nos dan guías o pautas para que nosotros podamos autorrealizarnos, pero todos nos dicen algo y es que tenemos que ser conscientes, aceptarnos a nosotros mismos, aceptar la verdad, tanto de lo que nos duele, pero también de lo que amamos, para que así podamos llegar a un reconocimiento a base más que todo de preguntas y respuestas de lo que nosotros necesitamos. Y que muchas veces esa respuesta la podemos encontrar no siempre en la ciencia, sino como tú le decías, esto es magia. Es que es magia, pero la magia, ahí es la magia del holístico y siempre se utiliza mayéutica, y eso es la magia de saber preguntar. Okay. Entonces, al final utilizas una ciencia prácticamente, la ciencia de saber preguntar y que la persona pueda llegar a su autodescubrimiento por ellos mismos. Entonces, a veces hay preguntas que nadie nos ha hecho y que luego lo hacen y luego es como, yo nunca me había preguntado eso. Y nos respondemos, y ahí respondemos todo el sufrimiento que llevamos cargando durante muchísimo tiempo. Y ahí entonces entra la conciencia, cuando tomamos conciencia sobre una situación, que era algo que no nos estaba un bloqueo. Y a veces uno dice, pero es que yo porque no lo había visto, o porque para otros es más fácil verlo, pero para uno no, porque claro, está el dolor, están las emociones, está el sufrimiento que bloquea esa situación, o la normalización de ese sufrimiento. Y ya luego llega una pregunta y uno desaprende todo, elimina todo eso que ya estaba interiorizado y toca volver a replantearse. Y ahí ya cambia la situación. Pero la sanación como tal empieza cuando tomamos acción. Ahí entonces toma de conciencia y yo sé que tengo que terminar una relación, ay, pero no la voy a terminar. Bueno, entonces ahí no has tomado acción, entonces no vas a sanar hasta que tomes acción. Y eso es lo que nos dicen a los padres, o muchos de los padres repetimos, ¿cierto? Algunos inconscientemente, es que a nosotros no nos enseñaron a ser padres. Entonces, por eso repetimos las mismas situaciones de las que hablábamos ahora, como cadenas que nos siguen acompañando de generación en generación. Ahí es donde entras tú, con tu terapia de sanación holística, hacerle ver a las personas que venga, usted sí puede aprender. O desaprender. Exactamente. Algunos comportamientos con sus hijos, en su empresa, con sus amigos, con sus prácticas deportivas, musicales, que le están haciendo un choque, un bloqueo. Hay frases que decimos socialmente que nos dice la familia mucho y es que, es que la pareja o el amor es para aguantar. O hay una que dicen mucho y es que no se puede tener todo. ¿Quién dice que no? Sí. ¿Cierto? Entonces son cosas y que vamos como asimilando que, es cierto, yo no puedo tener todo, pero Maslow nos dice que hay una pirámide que se llama autorrealización, si tú puedes cubrir todas esas necesidades. Y él lo descubrió también en medio de su autorrealización, pero también ayudando a otros a encontrar esa autorrealización y se dio cuenta que es que sí se puede tener todo. Si tú, por ejemplo, eres una plantica que necesita agua, pues cubrir esa necesidad de agua, ahí ya tienes todo, no necesitas más agua, necesitas cierta cantidad de agua y ya con eso tienes todo. Pero es como esos códigos que nos van metiendo, esas palabras, si yo le digo mucho código, porque luego se quedan instalados como malware en la placa de nuestro software, y luego yo digo, estoy en una relación perfecta, tengo una pareja perfecta, tengo un trabajo estable, todo está súper bonito, todo está perfecto, algo va a pasar porque no todo se puede tener, y claro, ya lo estoy manifestando y lo estoy creando, porque está ahí configurado de que no todo se puede tener, entonces empiezo a tener problemas en la pareja, o paso problema, una enfermedad, porque lo manifestamos y lo creamos desde esa idea que nos van aplicando. Entonces desaprender esos códigos, decodificarlos, y ahí es cuando uno entra como ingeniero de alma, no, en este malware está haciendo daño, o este código acá está haciendo daño, y ya cambiarlo. Bueno, Paula, ¿y tú cómo entras a compartir con tus, no sé cómo los llamas, pacientes, consultantes? ¿Cómo entras tú a interactuar con ellos? ¿Qué les ofreces? Normalmente yo sigo un protocolo, se llama protocolo de sanación holística. Ese protocolo me lo dio el profe Lucho, el segundo profe Lucho. Y para mí eso fue como, wow, es como ciencia. O sea, porque si sigues estos pasos, es como un método científico, literal. Claro, es el método. Exacto. Si sigues esos pasos, vas a llegar a la sanación, vas a llegar al origen del trauma y luego llegas y lo cambias con el merecimiento. Y yo empecé a seguir los pasos, hice una terapia a mí, pues me hicieron una terapia a mí, yo dije, wow, funcionó súper rápido. Y luego empecé yo a hacerlo en las prácticas y yo quedaba sorprendida, pero yo decía, es que siempre llegamos, es un método. O sea, no es inventar ahí como que me voy a poner no, es un método. Y si haces esto, vas a llegar al origen del trauma y luego vas a sanar desde ahí el origen. Y yo era como sorprendida. Entonces yo lo que hago normalmente me gustan más como las virtuales porque se ahorran las personas tiempo, yo también hay más facilidad de que las personas de pronto están en sus propias casas, en su propio cuarto, puedan como abrirse, terminar emocionalmente, llorando o sacando esas lágrimas que llevan acumulando desde que tenían 6 años, entonces tienen esa posibilidad como de comunicarse desde el alma, lo que llevan encerrando desde hace muchísimo tiempo. Entonces yo normalmente como que hacemos la terapia, empezamos la terapia preguntando como, bueno, la fecha de nacimiento, el nombre, dónde nos conociste, cuál es el problema, para qué viniste hoy acá, cuál es el problema. Entonces me dicen, no, es que tengo una pareja, o tengo muchos problemas económicos, o tengo el tema laboral me está matando, no sé, o tengo enfermedades, no sé qué, tal cosa, de cualquier sufrimiento, cuál es su tipo de sufrimiento. Y ya lo empezamos a codificar desde las emociones. ¿Qué emociones te genera eso? No, es que a mí eso me genera impotencia. Bueno, o me genera ira, o me genera rabia, me genera decepción. Ahí ya lo aceptamos. También Buda tenía esos 4 pasos para la liberación del sufrimiento, que es el primero, aceptar el sufrimiento, pero aceptar de no resignarnos con el sufrimiento, sino de identificar, estoy sufriendo. Y de hecho hay muchas herramientas, incluso para los alcohólicos anónimos, también el primer paso es aceptar que uno es alcohólico, por así decirlo. Entonces ese también es el primer paso, aceptar el sufrimiento. Y ya luego entran las emociones, y desde las emociones empezamos a jalar, como literal, es a jalar. Ahí ya luego decimos como, bueno, ¿cuándo sentiste esas emociones anteriormente? Sí, me acuerdo que en el 2020 me pasó exactamente lo mismo. O sea, sentí las mismas emociones. Bueno, ¿y cuándo sentiste antes eso? Como a los 14 años también sentí unas
situación así. Y antes, ay, sí, ves que a los 6 años también me pasó algo muy parecido, que mis papás me dejaron solos en un lugar y yo me sentí como abandonado, tal cosita, tal otra, y resulta que la pareja también lo dejó abandonado. Entonces lleva acumulando esa situación con un patrón repetitivo. Ahí ya luego cambiamos ese patrón para tu necesidad. Ah, bueno, yo cuando era chiquito me merecía ser acompañado. Entonces yo me merezco ser acompañado. Yo les mando un mantra que trabaja durante 21 días. Este mantra es como un antibiótico. Yo les digo, si no se toman el antibiótico no se va a sanar. Entonces ese mantra lo tienen que decir una vez al día durante 21 días, como un antibiótico juicioso. Y las personas empiezan a tener inmediatamente cambios impresionantes, a sanar. ¿Y dónde estás realizando todas estas terapias? ¿Dónde estás atendiendo a todos estos consultantes? Yo normalmente las hago desde mi casa porque así tengo más posibilidad de estar con mi hija, de pues cuidarla y luego, Lucy, espérame como un momentico y ya pues hacer la terapia. Pero entonces también hago terapias presenciales en un consultorio en Envigado con un amigo compañero que es psicólogo, entonces pues como que yo le digo, préstame aquí en el espacio y así pues vamos trabajando ambos también. Me estabas contando que eso ya se proyectó para hacer una academia psicoespiritual. Así es, la academia psicoespiritual. Ajá. ¿Qué estás construyendo con tus amigos en esa academia? ¿Qué esperas ofertar a tus consultantes en esa academia? Quiero ayudarles a ser formadores y crear cursos, talleres para que las personas también puedan ser sanadores. Como yo sé que hay personas que también así están como yo, que están esperando un lugar donde se puedan formar y especializar en este tema que es la sanación holística. Pero también personas que sean consultantes y que les haya interesado la terapia y que luego quieran integrarlos ellos en su propia vida y aprender de ella. Entonces, eso les puede ayudar para que puedan seguir haciendo, para que se puedan terapiar ellos mismos, por así decirlo, para que ellos mismos puedan integrarse emocionalmente y no siempre tengan la necesidad de hacerlo con un terapeuta o con un sanador, que a veces pues sí es necesario, sí, pero normalmente se pueden hacer integraciones por uno mismo y ayudarse en todos los procesos o ir por lo menos sacando como ciertas basuras emocionales para que todo sea como más tranquilo. Okay. Entonces, la idea de la academia psicoespiritual es unir la psicología, que mi amigo Sebastián es psicólogo y yo pues más en la parte espiritual con la sanación holística, entonces ya psicoespiritual y que guiarnos porque a veces los psicólogos se tiran a los sanadores holísticos, los sanadores holísticos se tiran a los psicólogos y hay como una guerra ahí toda extraña. Entonces, nuestra idea fue como, ¿pero por qué? Si uno trabaja más la parte emocional y mental y yo trabajo la parte emocional y espiritual, que también es emocional, y al final generamos una sanación integral. ¿Dónde te pueden ubicar? Yo trabajo más que todo virtual, entonces mi empresa se llama Árbol, con H y V, Árbol, y en Instagram me pueden encontrar así, árbol.espiritual y ya me encuentran. ¿Algún correo, algún número de teléfono, WhatsApp? El WhatsApp de la empresa, que a veces necesito recordar el de la empresa, me acuerdo el mío personal, pero el de la empresa es 317-266-3683. Repítelo, mami. 317-266-3683. ¿Y en Instagram, Árbol? Árbol-espiritual. _espiritual. Esa es Paula Andrea Costa Zapata. Paula, no te puedes ir sin que nos dé respuesta a la pregunta insignia de este programa. ¿Cómo sintonizar todo esto con la paz? Para mí ha sido un descubrimiento saber que sí es posible tener esa paz interior, ese bienestar y poder, sobre todo, darle esperanza a aquellas personas que muchas veces tienen problemas, sufrimiento o que creen que la paz o la autorrealización no es posible y decirles que sí es posible y que si sincronizamos nuestra vida con lo que nosotros realmente nos merecemos, con nuestra esencia y si creemos en eso firmemente vamos a conseguir tener una autorrealización, un bienestar y una paz interior que luego se va reflejando en nuestros aspectos y áreas de la vida. ¿Tú consideras que has impactado a tus consultantes y les has prodigado paz? Totalmente. O sea, para mí lo más lindo es cuando luego me llaman, incluso después de horitas, o sea, ahora, si me dicen, mira que me llegó la plata que estaba necesitando para comprar la moto y justo desbloqueamos algo relacionado a eso. O, ay, ¿sabes qué? Pude por fin dormir y descansar. Y yo, un mes sin poder dormir y descansar. Entonces, para mí eso es como, eso es lo más reconfortable para mí porque es como, estoy en mi esencia, estoy en mi paz, estoy en la paz y ya puedo ayudarle a los otros a encontrar también esa paz. ¿Y esos espacios tan negros que te pasaron en la paz? La autorrealización no es posible. ¿Has superado? Sí, ya gracias a Dios, claro. No, sí, total. Pero me ayudaron es que no podría ayudar a alguien que ha sufrido si yo no hubiera identificado mi sufrimiento. Okay. Sería muy hipócrita decirle yo a alguien como, ay, la paz es completamente posible sabiendo que yo de pronto nunca he sufrido en la vida. Entonces se sentirían como, ay, pero pues es que no confío en ti, no te creo. Pero desde que yo sé que es que yo estaba en oscuridad, o sea, yo estaba en los propios infiernos, yo estaba allá bailando con el diablo y salí de esas situaciones, salí de ese sufrimiento, de ese terror, de esa oscuridad y lo hice a través de un descubrimiento interior. Entonces ahí la gente dice como, si ella pudo, yo también, si ella pudo, yo también. Entonces ahí la gente se siente más como en confianza a practicar todas estas enseñanzas y herramientas de autosanación. Con este testimonio de vida que ha trascendido a una empresa y posteriormente a una academia dirigida por Paula Andrea Costa Zapata, La Paz.